Buenas tardes. Agradezco la invitación de la Academia Nacional de Medicina y del doctor Roberto Arenas a participar en este simposio Dermatología Interdisciplinaria, retos actuales, con el tema otorrinolaringología y mucormicosis. ¿Cuál es la relación? La mucormicosis es la tercera causa más común de micosis invasivas después de la aspergilosis y la candidiasis. Se considera una enfermedad oportunista con morbilidad significativa y mortalidad inaceptablemente elevada entre 50 y 90%. Su incidencia se ha incrementado debido a aumento de factores que inducen inmunosupresión. Si bien afecta usualmente a pacientes con diabetes o inmunocompromiso debido a neutropenia o neoplasias reumatológicas, hasta en 10% de los casos se ha reportado que se presenta en pacientes inmunocompetentes. Para tratar de responder a esta pregunta de cuál es la relación entre otorrinolaringología y mucormicosis, considero es importante revisar algunos aspectos de su fisiopatología. El primero de ellos, la ubicuidad de los hongos. Entre 4 a 11% de la masa de partículas finas en el aire urbano y rural está constituida por esporas. De ellas, el 2% corresponden a cigomicetos. El ingreso de estas esporas a la vía respiratoria es por inhalación. Las esporas de mucorales de alrededor de 11 micras son atrapadas en la mucosa nasosinusal, mientras que las esporas de Aspergillus, más pequeñas, entre 2 a 3 micras, pueden alcanzar y depositarse en los alvéolos. Raramente estas esporas se implantan por trauma o cuerpos extraños. Otro aspecto de la fisiopatología es la interacción que ocurre entre el huésped, el patógeno y el medio ambiente. Del huésped es relevante considerar el estado inmunológico, así como la integridad de piel y mucosas. Del patógeno, los factores de virulencia y su capacidad de evadir al sistema inmune. Del microambiente, particularmente en esta patología, la isquemia tisular, la acidosis, así como la disponibilidad de nutrientes. De tal manera que en un huésped inmunocompetente con una barrera mucosa intacta, usualmente no ocurre infección. La capa mucosa es capaz de atrapar y aclarar las esporas, tiene además propiedades antimicrobianas y es pobre en nutrientes. El tipo de respuesta inmune que el huésped desarrolla es relacionada al patógeno. En algunos casos ocurre una infección que está mediada por macrófagos, neutrófilos, diversas interleucinas, y en otros casos es una reacción de hipersensibilidad mediada por eosinófilos e interleucinas específicas. Un factor determinante en esta relación es si ocurre invasión o no de la mucosa, de tal manera que se presentan diversas formas clínicas, aquellas sin invasión a la mucosa, como la forma saprófita, la sinusitis alérgica micótica, caracterizada por poliposis y una secreción denominada mucina alérgica, y la aspergilosis no invasiva, en la que usualmente la afectación es unisinusal con osteitis y calcificaciones. Las formas más graves con invasión a la mucosa corresponden a la forma invasiva aguda fulminante, donde existe gran necrosis de tejidos blandos, pero también la necrosis afecta a tejidos óseos. Y la forma invasiva crónica, que se caracteriza por trombosis del seno cavernoso, además de la afección sinusal etmoidal o esfenoidal. En este cuadro podemos observar esta relación entre las formas clínicas, el tipo de inmunidad, los microorganismos que participan y los sitios afectados. Enfocándonos a mucormicosis, su forma rinocerebral es la forma clínica más común. Esta rinosinusitis invasiva es causada por algunas especies del orden mucorales, particularmente Rhizopus, en la gran mayoría de los casos, 70%, y ya trataremos de explicar por qué es este predominio. Otros de las especies de este orden son Mucor y Listemia. Además, sin que se haya encontrado una correlación consistente,
Otras especies se han reportado en casos de pacientes inmunocompetentes. En esta microfotografía podemos ver una hifa típica de mucor, que son hifas gruesas, no septadas y con angulación a 90 grados. Los factores que alteran las defensas del huésped promueven el crecimiento de este hongo, particularmente la hiperglicemia con cetoacidosis causando un déficit cualitativo de la inmunidad y la neutropenia que causa un déficit cuantitativo importante. La inmunidad innata del huésped cuando enfrenta a este microorganismo es a través de fagocitos que expresan receptores de patrones de reconocimiento tipo TOL que identifican y se unen a patrones moleculares asociados a patógenos en la superficie del hongo. Los macrófagos tisulares fagocitan las esporas inhaladas, destruyéndolas e induciendo una respuesta proinflamatoria, en la que neutrófilos y plaquetas secretan citocinas fungicidas y proinflamatorias. Las esporas de las cepas virulentas que escapan a la acción de los macrófagos y germinan a hifas, en estos casos se induce quimiotaxis de neutrófilos que fagocitan y dañan estas hifas a través de procesos citotóxicos tanto oxidativos como enzimáticos. Además, participan las células asesinas naturales en el daño directo e indirecto a estas hifas de las especies mucorales. Entre los factores de virulencia del patógeno, podemos mencionar que cuando ocurre daño epitelial, las esporas tienen la capacidad de adherencia específica a proteínas de la matriz extracelular, elaboran enzimas líticas, proteasas y micotoxinas que facilitan la invasión tisular e inhiben la respuesta inmune. Rhizopus, además, puede inducir la activación del receptor de factor de crecimiento derivado de plaquetas que favorece la angiogénesis y su diseminación hematógena. Se ha encontrado que su inhibición reduce el daño celular. Es muy importante resaltar que el principal factor de angioinvasión y daño tisular es a través de proteínas homólogas de cubierta, denominadas COTH, localizadas en la superficie de hifas de mucorales. Estas promueven la adhesión a los receptores de células endoteliales específicos. En esta imagen podemos ver un vaso sanguíneo completamente trombosado, vemos algunos eritrocitos y vemos algunas hifas en el interior de este vaso sanguíneo. Se ha descrito que la virulencia depende en muy importante medida del número de copias expresadas de esta proteína COTH. Rhizopus expresa entre 6 a 7 copias en promedio, mientras que las otras especies de mucorales expresan 3 a 7 copias, y otras especies que menos frecuentemente se asocian con esta enfermedad expresan solamente 1 o 2 copias. Esta expresión es favorecida en condiciones de acidosis y de hiperglicemia. Una vez que ocurre angioinvasión, se provoca necrosis tisular. Aquí podemos observar una zona delimitada de isquemia que en muy poco tiempo progresa a una necrosis tisular franca que no solo, insistimos, afecta a la mucosa, sino también el cartílago y el hueso. Este es el factor más importante de su extensión hacia otros tejidos. Sin embargo, también está descrita invasión perineural, que la base de cráneo es muy importante dado los orificios y fisuras a través de las cuales atraviesan estructuras neurovasculares en esta base de cráneo. La supervivencia y proliferación de estas hifas requiere obtener nutrientes del huésped y manipular el microambiente, donde el hierro es esencial. El huésped mantiene el hierro firmemente unido a proteínas séricas para restringir su acceso a patógenos en un proceso denominado inmunidad nutritiva. La hiperglicemia causa glicolización de las proteínas, resultando en niveles incrementados de hierro libre.
La acidosis altera también la habilidad de la transferina para quelar el hierro. Los mucorales, por su parte, poseen genes que regulan un sistema enzimático para obtener el hierro. Además, secretan sideróforos, particularmente rizoferina, con alta afinidad al hierro, que es fijado a su pared celular por proteínas receptoras que ya han sido descritas. Otro factor muy importante de virulencia es la capacidad de dimorfismo de estos organismos, que dependiendo de las condiciones anaeróbicas o aeróbicas y de la disponibilidad de nutrientes, son capaces de transformarse de levaduras a hifas a través de la vía de la calcineurina y viceversa, regulada por la proteincinasa A. El diagnóstico y tratamiento requiere de un manejo multidisciplinario. El diagnóstico se establece a través de una sospecha clínica con identificación del hongo mediante microscopía directa, donde habitualmente hay una participación del servicio de dermatología y micología en el hospital, y la gran mayoría de los casos que diagnosticamos son a través de este medio. También identificando estas estructuras en histopatología con tinciones especiales, por cultivo, así como por pruebas moleculares. El tratamiento se basa en 3 aspectos: en la corrección de la condición médica subyacente, en una debridación quirúrgica amplia, que puede ser mutilante, y en antimicóticos, particularmente la anfotericina B, y se ha descrito resistencia a los mismos. El descubrimiento de genes, vías y mecanismos relacionados a los factores de virulencia constituyen blancos posibles para nuevos tratamientos efectivos. Particularmente es muy prometedor el desarrollo de anticuerpos monoclonales anti-COTH3. Muchas gracias.